Empezamos con el tema 4, el alfabeto visual, la sintaxis. En el tema anterior estuvimos viendo la morfología visual y ahora veremos la sintaxis. El índice de los apartados sería, primero veremos los elementos dinámicos, donde veremos lo que es el equilibrio y la tensión, el ritmo y el contraste. Veremos qué son los elementos escalares, el formato, el tamaño, la escala y la proporción. Continuaremos con la composición visual, el peso y la dirección. Después veremos lo que es la jerarquía y por último la retícula. Aquí tenemos la misma imagen que veíamos en el tema 3 de la morfología visual. Entonces de lo que hablábamos era pues, de esos elementos morfológicos que conformaban esta imagen, viéndolos de forma aislada. Cuando hablamos de la sintaxis visual, estamos hablando de esas relaciones que existen que se establecen entre estas formas, que hacíamos un paralelismo con las letras del alfabeto, de nuestro alfabeto. Decíamos que esas formas podían ser unas letras de un alfabeto. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo a través de esas letras podemos formar palabras. Es decir, podemos formar composiciones visuales. Bueno, en una composición visual podemos hallar diferentes sintaxis, diferentes relaciones establecidas entre esas formas, como son pues, equilibrio, tensión, ritmo, contraste, y esto dará lugar a diferentes lecturas. Es decir, a través de esa sintaxis se podrán expresar unos conceptos o ideas diferentes. Aquí tenemos una composición muy estable, marcada por esas líneas horizontales y verticales. También vemos donde aparecen unos elementos que conforman un ritmo a la imagen. Es una imagen que tiene mucho contraste. Este fondo negro con estas letras blancas le da mucho contraste. Hay elementos con diferentes tamaños que crearán esa jerarquía. Este 6 está más cerca mío. Entonces se crea una jerarquía y un peso visual importante, tanto este 6, pero está muy equilibrado con esta forma de aquí arriba, este 23, hay un equilibrio visual. Y esto hace pues, que no nazca tanta tensión porque está equilibrado a partir de esa asimetría. Aquí vemos otra composición mucho más dinámica, con mucha más tensión, que se ha originado a través de estos elementos que tienen esta dirección. Siempre la diagonal me crea dinamismo. Otra composición donde es muy importante el ritmo de estas líneas. También existe un gran contraste entre estas formas tipográficas vacías, donde no existe este ritmo, que ya percibimos el contraste de color también entre las líneas. Vale, vamos a empezar viendo esos elementos dinámicos que serían el equilibrio, la tensión, el ritmo y el contraste. Cuando hablamos de equilibrio, el equilibrio es básico para el ser humano, es básico para su bienestar. El hombre necesita el equilibrio para sentirse bien y nosotros estamos continuamente buscando el equilibrio en todo lo que nos rodea. Imaginaros que esto que estamos viendo es una pared con unos cuadros, pues seguramente diríamos, ostras, hay un cuadro torcido, lo voy a poner bien, ¿no? Necesitamos que exista equilibrio en todo aquello que nosotros vemos. Si no, nos sentimos inestables. Esta percepción tan aguda en cuanto al equilibrio es posible porque el hombre tiene unas coordenadas o ejes visuales, sentidos, que son una estructura que aplicamos a todas las formas visuales. Y esto lo hacemos para poder estabilizar, para que veamos estables esas formas. Esos ejes sentidos los aplicamos, por ejemplo, al círculo, porque si no los aplicáramos, el círculo lo notaríamos que está girando, es muy inestable, que se cae hacia los lados.
Entonces, gracias a esas coordenadas o esas estructuras, esos ejes sentidos que tenemos, pues vemos algo parecido a esto y el círculo nos crea muy estable porque entra dentro y su centro está en el centro de las coordenadas. Cuando se rompe esta estabilidad, entonces es cuando nace la tensión, cuando se rompe la estabilidad del equilibrio. Y eso aporta movimiento a la imagen y la dinamiza. Aquí tenemos unos cuadros con esos ejes sentidos. En el caso de la izquierda es estable porque ese elemento está justo en el centro de las coordenadas de los ejes sentidos. Cuando ese elemento se aleja del centro, es menos estable. Aquí tenemos otro ejemplo ya de inestabilidad total, porque ese elemento no se aguanta en ninguna de las coordenadas de los ejes sentidos. Nos crea una gran inestabilidad. Nace mucha tensión. Bueno, la manera más sencilla de restaurar un equilibrio es a través de la simetría. ¿Por qué? Pues porque la simetría siempre da unas formulaciones muy estáticas, bastante rígidas, más conservadoras. Aquí vemos este póster donde es completamente simétrico por un eje vertical casi horizontal, y esto hace que muchas veces este tipo de sintaxis pues sean menos amenas. Al no crear esa tensión, nos hacen las formulaciones demasiado fáciles o tal vez incluso aburridas. Aquí vemos otra sintaxis por simetría, solamente con estos tres elementos. Aquí, de todas maneras, hay un gran contraste, por eso la imagen también nos llama mucho la atención. Y una manera también de establecer el equilibrio por la simetría es compensando. En este caso, tenemos esta imagen y se compensa con esta otra línea de aquí, queda compensada. Si no la tuviéramos, pesaría mucho del lado izquierdo. Sería más o menos algo parecido a lo que pasa aquí. Nace la tensión. Y esto es cuando, sobre esos ejes visuales sentidos, encontramos algún elemento que se aparta de ese centro. Y en este momento nace la tensión, ¿no? En la mayoría de las composiciones clásicas, siempre lo más importante se pone en el centro. Pero cuando este elemento morfológico está en el centro, sorprende menos. En cambio, pues cuando se aleja, hace que aparezca pues, el dinamismo de la imagen, hace que aparezca más tensión en la composición. Sobre todo cuando esos elementos no se aguantan en estas coordenadas de los ejes sentidos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿veis? De estos elementos. El elemento principal no está en el centro y eso me hace que me cree más dinamismo, más tensión